muy buenas tardes y primero que nada muchas gracias por tenerme aquí. El presente trabajo es la metodología para la implementación de un sistema de medición de campo magnético que mitiga el error de posición. Esta es una metodología, este trabajo apunta a realizar una metodología mediante la cual se pueda llegar a implementar este sistema, una metodología en la cual se pueda observar el tránsito del conocimiento mediante los conceptos y fenómenos que se tienen pues, del problema y cómo estos pueden culminar en una solución, en este caso específica, pero que puede llegar a ser de diferentes formas. Entonces, inicialmente, esta presentación va a constar de una introducción, un pequeño análisis del estado del arte, el sistema de medición eh, implementado, que se va a implementar, la metodología implementada y la bibliografía que se les presentará al final, la bibliografía utilizada. Ahora, iniciamos con la introducción. Primeramente hay que conocer los siguientes conceptos, debido a que estamos trabajando en medición de campo magnético, de generación de campo magnético, y como vamos a realizar un sistema de medición, es importante realizar la medición de forma adecuada. Entonces, iniciamos con el concepto de sensor de efecto Hall, o con el con el concepto de efecto Hall. Este concepto se basa principalmente en que se tiene una lámina de material conductor o semiconductor por el cual está fluyendo una corriente I. En este caso lo observamos en el eje X. Y en el cual está incidiendo un campo magnético B, que en este caso lo observamos sobre el eje Z. Esta incidencia del campo magnético causa que los portadores de carga de la corriente se deflecten y generen un diferencial de voltaje sobre el eje Y. De esta forma, este efecto Hall permite transducir el flujo de campo magnético en el que se encuentra la lámina en un voltaje medible. Este va a ser el sistema de medición del que estamos hablando en este trabajo. Ahora, después de eso se tiene los generadores de campo magnético, que un ejemplo se puede observar en la figura 2. En este caso tenemos una bobina de un material conductor por el cual está fluyendo una corriente I. En este caso, gracias a la ley de Biot-Savart, sabemos que se va a generar un campo magnético distribuido pues de una forma como se observa en la figura. Este concepto nos sirve posteriormente para entender las bobinas de Helmholtz, que son las que se encuentran en la figura 3, que son un arreglo de bobinas, las cuales se encuentran paralelas y a una distancia exactamente R, lo que permite tener un campo magnético completamente uniforme en el centro de estas, aproximadamente en esta parte, en esta sección. Esto va a causar, y es necesario, esto va a causar que se pueda realizar las medidas de prueba del sensor que estemos implementando ahí, de forma de que se pueda obtener un campo magnético confiable y un campo magnético no tan confiable, variando la distancia entre las bobinas de Helmholtz. Posterior a esto tenemos la justificación. ¿Por qué es importante tener un sistema autoajustable? ¿Por qué es importante tener un sistema de medición de campo magnético? Y más que esto, ¿por qué es importante tener la metodología adecuada para implementar sistemas de este tipo y no una solución específica? Empezamos, digamos, con las trampas magnéticas. Trampas magnéticas son elementos que se utilizan, por ejemplo, en la industria alimentaria, en la cual se atrapan partículas metálicas que pudieran estar afectando que pudieran estar dentro de los alimentos para evitar que llegue al usuario final. Ahora, también tenemos las partes magnetizadas de ensamblaje. Estas son partes que en su proceso de mecanizado requieren procesos de magnetización o desmagnetización. En este caso, si tenemos una parte mecánica que ha sido magnetizada para realizar su proceso de mecanizado y después ha sido desmagnetizada, esta va a contar con un campo magnético residual. Este campo magnético residual puede causar problemas a la hora de ser ensamblada en el sistema pues, que se vaya a utilizar. Este sistema puede estar presentando corrientes parásitas, puede estar presentando fallas catastróficas. Por eso mismo es importante obtener una medida adecuada del campo magnético, por ejemplo, para estas aplicaciones. Ahora, ¿por qué obtener una medida adecuada de campo magnético? Es un problema. Es un problema principalmente por lo que se observa en la figura 6, la distribución de las líneas de campo magnético, donde tenemos que si el sensor se encuentra aquí en este punto, donde estoy ubicando mi puntero,
él va a estar observando el campo magnético perpendicular directamente a él. Y como observamos ahorita en el efecto Hall, este sensor va a reaccionar directamente al campo magnético perpendicular, no va a reaccionar a las componentes de otra dirección. Asimismo, si el sensor se encuentra, por ejemplo, si estoy realizando una medida de campo residual en una de estas partes mecánicas y ubico el sensor en lo que sería, por ejemplo, esta ubicación, el sensor va a obtener dos componentes del vector de flujo de campo magnético, pero solo va a medir uno. Esto va a causar que mida mucho menos de lo que, de lo que el flujo de campo magnético realmente es. Esta descomposición vectorial es un problema causado principalmente por la posición del sensor de campo magnético. Por eso es la necesidad de implementar un sistema que realice esta medición y que ese mismo sistema sea capaz de mitigar el error que pueda existir por este problema de posicionamiento del mismo. Ahora, en cuanto a esto, se hizo un estudio del estado del arte en el cual se encontraron diferentes soluciones a los diferentes problemas que puede tener esta implementación, como por ejemplo los procesos de caracterización e instrumentación para la transducción de campo magnético a un voltaje normalizado, es decir, el manejo del sensor efecto Hall y cómo se puede llegar desde el principio de la lámina hasta un voltaje medible y utilizable dentro del sistema. Aquí lo importante fue observar el proceso del conocimiento dentro de estos papers, porque esos toman el fenómeno del sensor efecto Hall, las diferentes herramientas que se tienen como instrumentación electrónica y culminan en un sistema que puede adecuadamente realizar la medida del campo magnético. Asimismo, se tiene una implementación de un arreglo de sensores cuasi ortogonal, de forma que estos investigadores observaron que estaba este problema de la descomposición del ángulo del campo magnético y decidieron atacar este problema por medio de diferentes sensores de efecto Hall juntos entre ellos. Esto causa que, con diferentes orientaciones, esto causa que si observan un vector descompuesto, existe la posibilidad y es más fácil reorganizar este vector y volver a calcular la magnitud total de este sensor por parte de sus vectores descompuestos. Después de esto también hay otra investigación en la que se realiza un mapeo. Este mapeo es básicamente, se tiene un dominio de trabajo, un volumen de trabajo XYZ, en el cual se ubica el sensor en diferentes posiciones y se reporta el valor de campo magnético que pues hay en cada una de estas posiciones. Así obteniendo una medida visual o una medida matricial, en todo caso se obtiene la información del campo magnético, del flujo de campo magnético en cada uno de los puntos de este volumen, de este dominio de trabajo que definieron los autores. Ahora, estas dos soluciones eh, pueden ser buenas para el trabajo presentado, puesto que toman los problemas que se plantean desde el principio, que son problemas de la descomposición del ángulo y problemas de la posición del sensor, causando que al unirlos en la última investigación se tenga lo más cercano posible a la metodología que se quiere realizar, que es que realizan un mapeo del dominio con un arreglo de sensores de efecto Hall en 3D, de tal forma que pueden tener la descomposición espacial completa del vector y en las diferentes posiciones del sistema. Esto fue importante precisamente por el manejo del conocimiento, que tomaron los fenómenos, que tomaron el desarrollo de las herramientas y lo culminaron en una de las muchas posibles soluciones. Para esta investigación se tomó una solución similar, en la cual se quiere que sea el sensor mismo por medio de un sistema de autoajuste y un software de máximos que encuentre el punto en el que esta magnitud de campo magnético, de flujo de campo magnético, sea máxima y que él mismo autoajuste su posición, no que genere un reporte de información de un dominio y que el usuario sea el que tenga que decir aquí está el punto máximo, sino que el mismo sensor reporte el valor más alto que encuentre dentro de un dominio o un rango. Sería de la siguiente forma. Ese es el proyecto final al que se desearía llegar con esta metodología.
donde se tiene el elemento sensor, que es este cubo que se encuentra aquí en la mitad, que se va a mover en dos ejes. Para este ejemplo van a ser dos ejes lineales XY, para los cuales el sensor se va a encontrar dentro de un arreglo de bobinas de Helmholtz. Este arreglo de bobinas hará la función de pruebas. Entonces vamos a tener este sistema que va a estar inicialmente dentro de un campo magnético uniforme. Y este campo magnético va a tener va a tener en todo este rango el, el vector completo de flujo de campo magnético. Así se realizarán las pruebas. Una vez se alejen un poco, estos vectores empezarán a desviar, lo que va a causar que el propio elemento sensor reubique su posición para volver a encontrar el punto de campo magnético máximo. Ahora, esto se va a realizar por medio de la siguiente metodología, que este es el verdadero resultado de este paper. Esta metodología se basa en un análisis bibliográfico donde pues el investigador va a realizar el conocimiento de, como ya lo he mencionado, de los fenómenos, el conocimiento de las herramientas, el conocimiento de cómo puede llegar a esa solución y cómo han llegado otros a esa solución. Y va a tener dos partes principales que van a estar en paralelo, que es el diseño del sensor y el diseño del sistema de autoajuste. Entonces, el diseño del sensor se va a definir, por ejemplo, las variables a ser medida, el rango, la sensitividad del sensor. Después de esto se va a seleccionar el sensor, se va a revisar si requiere instrumentación, si requiere normalizar el voltaje de salida, si sí se aplica y si no, ya debe pasar la etapa de implementarlo con el sistema de autoajuste. Ahora, el diseño del sistema de autoajuste viene principalmente en seleccionar, en decidir, bueno, cuáles son los ejes de trabajo, los ejes van a ser lineales, rotacionales, cómo van a ser los mecanismos, y precisamente estos mecanismos, por ejemplo, no pueden ser partes metálicas o conductoras de campo magnético que afecten la medición. Después de esto se seleccionan actuadores, se realizan pruebas del sistema y se realiza la realimentación de si el sistema es adecuado, continúe, si no, arregle. Después de esto ya se realiza la caracterización para realizar el control de posición, se integran los sistemas y se realizan las pruebas que se les mencionó con el sistema de bobinas de Helmholtz. Y finalmente se realiza el sistema de encontrar el máximo. Este va a ser el sistema que va a ver dónde está la posición del sensor, va a ver los resultados anteriores de las mediciones del sensor y va a decir, bueno, reubíquese a este lado fue menor, reubíquese a este lado, hasta que converja al punto del campo magnético máximo. Asimismo, pues ya se llegaría al final de esta implementación y esta es la metodología que se quiere realizar y que de hecho se está aplicando en este momento en el trabajo de tesis, en mi trabajo de tesis de maestría. En este momento estamos iniciando las primeras etapas de la implementación del sensor y la implementación del diseño del sistema de posicionamiento. Entonces, sin más que agregar, muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Tenemos todavía un espacio de unos minutos para ver si hay preguntas. Por favor, si tiene alguien alguna pregunta, por favor colocarla en el chat. Ya hay alguna de Román Eduardo García Ferral. Dice, ¿qué rangos maneja el sensor seleccionado para este proyecto? Gracias. Pues como se les había mencionado, esta metodología apunta a que fueran diferentes soluciones, a que no fuera una única solución, sino más bien el manejo del conocimiento dentro de la solución. Entonces, para el caso específico de mi tesis, se está realizando para medir el campo magnético residual en las piezas que les mencionaba inicialmente. Este campo magnético residual, según la literatura, está alrededor, el máximo que se puede reportar es 0.3 militeslas. Entonces, con esta información y pues entendiendo el concepto de efecto Hall, pues como les he comentado, se decidió utilizar un sensor de 250 milivoltios por militesla que tiene un rango de trabajo de más o menos 11.5 militeslas. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que todavía no hay una siguiente pregunta, me gustaría saber si nos puedes comentar para quienes no somos del área, ¿qué costo aproximado tiene tu ambiente de trabajo donde estás generando tus experimentos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En este caso, debido a que
el sistema de medición en sí va a constar de, pues, del elemento sensor, que el elemento sensor en este caso está alrededor de, con estas especificaciones, está alrededor de unos $80, más el resto de implementación de sistemas mecánicas, actuadores, todo el sistema podría estar de posicionamiento únicamente. Podría estar probablemente más lo que se realice como mecanizado, lo que se realice como partes autónomamente hechas, se puede realizar entre $200 o menos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué otros sensores de campo pueden usar? Ok. ¿Qué otros sensores de campo pueden usarse? ¿Sí? En este caso, para la medición de flujo de campo magnético, existen otros campos como son los squids o eh, dispositivos de interferencia cuántica superconductiva, por sus siglas en inglés, y magnetoresistencias anisotrópicas y gigantes. En este caso, pues este tipo de sensores fue preferido no usarlos debido a que, pues bueno, sus propias implementaciones, sus propios principios de funcionamiento probaron ser un poco difíciles de implementar con el sistema actual. Más bien el sensor efecto Hall es el que permite la mayor movilidad y pues la implementación más adecuada para este contexto específico. Excelente. Muchísimas gracias. Todavía nos quedan 2 minutos adicionales. No sé si también nos pueda comentar a grosso modo cuál fue el interés de su trabajo de investigación. Disculpe, es que se está entrecortando un poco la conexión, no escuché muy bien la pregunta. Vamos a hacer brevemente un cambio. Parece ser que Roger tiene algunos problemas con su audio. Aquí en el chat, no sé, estas preguntas, bueno, ya les hicieron, qué rangos maneja y qué otros sensores de campos pueden usarse. Una pregunta, Juan Luis, el tema que tú nos estás mostrando, ¿cuál sería la siguiente etapa que desearían darle? Claro, la siguiente etapa, en este caso, es pues, ya continuar con la implementación del sistema. Resultar, pues, está haciendo mi tesis de maestría, pues resultar en el grado adecuado y pues terminar con un sistema que no, cuya solución no es únicamente el propio sistema, porque pues la sola implementación tiene mérito, pero la idea es llegar a un sistema que se pueda reemplazar, que se pueda adecuar, que se pueda cambiar dependiendo de la situación del sistema. Y pues en este caso, como mencionaba, estoy apenas en las primeras etapas de la implementación del sistema, utilizando esta propia metodología. Ya la idea al final sería tener pues un propio sistema en lo posible que fuera portátil y que se pudiera aplicar para esta situación que les comento, de medición de campo magnético residual. Correcto. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Gracias por estar también puntual y por apoyarnos también con tu presentación. Agradecemos que nos hayas presentado este interesante tema.